siguiente programa es para todos. Bienvenidos al mundo del café, un programa donde vamos a hablar de historia, de mercado, de café y salud, de materias primas y de todo lo que tiene que ver con lo que hay detrás del grano que nos representa a nivel mundial, el café. Entonces, agradecerle a Oscar Pareja que nos prestó esta hermosa finca cafetera para grabar los primeros programas del mundo del café. Y bueno, ¿dónde quedamos en el programa pasado? Quedamos en que el café llegó a Europa, ya estuvo en Venecia, se hicieron las primeras cafeterías en Constantinopla y estábamos ya con el café en Italia, que hay unas anécdotas muy importantes con respecto al café en Italia. Bueno, sí, en Italia, cuando llega el café alrededor de 1600, pues antes de introducir el café había una controversia porque era un grano que se consumía en el mundo del Islam. Y todos sabemos pues, que Italia es la casa del cristianismo, la casa del Papa, la casa del Vaticano. Entonces, lo primero que había que hacer era hablar con el Papa a ver si los cristianos podían tomar café. Entonces, creo que hay una historia alrededor de eso. A ver, era Clemente VIII, era el que estaba en ese entonces, y le contaron que había una bebida que era que la traían los árabes y que era afrodisíaca y que, bueno, que estaba en duda y que había que prohibirla, le decían los obispos. Clemente VIII dijo, venga, yo la pruebo. Entonces, él la probó, le gustó. Después de saborear el rico café, como le habían dicho que era una bebida del diablo, dijo, pues esta bebida es del diablo, tenemos que bautizarla y hacerla cristiana porque es muy deliciosa. Y efectivamente, después de que fue aprobada por el Papa, cogió más auge el café. También es de anotar que los médicos de Clemente VIII anotan que Clemente VIII pues, tenía trastornos emocionales, entonces el café le sirvió como para superar estos y tenía un temperamento bipolar que con la toma del café él superó estos trastornos mentales y emocionales. Eso más o menos cuenta la historia. Exacto, entonces desde 1600, después de que Clemente santificó el café, pues ya todos los cristianos podían tomar café sin problema. Y Clemente decía que era pecado dejar esa bebida solo para los infieles, entonces por eso se tomó a la tarea de santificar y de bautizar el café para que todo el mundo lo pudiera tomar. Entonces ya después de ahí ya se empezó a tomar café en toda Europa. Y como en el programa pasado hablábamos de que los turcos se dieron cuenta del auge que tuvo el café en Europa y restringieron la comercialización de café fértil, entonces solo ellos manejaban el monopolio de la producción, entonces el precio empezó a aumentar. Entonces solo los ricos de Europa en el siglo XIV y XV eran los que podían tomar café y se empezaron a dar las primeras cafeterías en Europa. Una de las primeras cafeterías que surgió en Europa fue una en París, en Francia. Esta cafetería se llamaba Procop. Y si alguna vez van a París, pues pueden ir a Procop porque aún está abierta. Y en Procop se reunían personajes como... Los intelectuales. Los intelectuales, la gente que estaba hablando de letras, de avanzada, a conversar de sus temas. Entonces se reunían personas como Diderot, que era muy amigo de Voltaire, ¿sí? Estos dos señores, ¿sabe qué hicieron en la historia? Obviamente, pues Voltaire fue uno de los promotores de la Revolución Francesa, ¿no? E incluso él fue uno de los enciclopedistas y obviamente pues lo hizo bajo los efectos del café. Exacto, entonces Voltaire y Diderot
fueron los que escribieron la primera enciclopedia de la humanidad, o sea, que recolectaron toda la información que había en el momento y la juntaron en un libro y la hicieron a punta de café. Voltaire era tan aficionado al café que se tomaba 40 cafés al día. Era tanta la afición al café que pasó su oficina para Procop, o sea, que casi vivía en la cafetería. Otros señores que tomaban café allá eran Marat, Robespierre, Danton, que esos señores ya sí que promovieron. Ellos, bueno, así yo me acuerdo de eso. Esos señores fueron los que promovieron la Revolución Francesa. Obviamente, pues con Voltaire y compañía. Exacto, entonces toda la concepción intelectual de la Revolución Francesa se hizo en ese café. Entonces, todos los planes y todos los planteamientos de la Revolución Francesa se hicieron con los efectos estimulantes del café. Y no solamente fue ahí en París, por ejemplo en Viena, Johann Sebastian Bach fue uno de los, era tan tomador de café que hizo la cantata del café. ¿Y usted sabe qué dice la cantata del café Sí, en no su sé, letra? No sé. Bueno, la cantata del café narra la historia de un padre y una hija que la niña se va a casar. Entonces la niña le canta al papá diciéndole que puede ser con cualquier hombre, pero la única condición que ella pone para casarse es que el hombre que su papá escoja para casarse con ella le dé café. Entonces es exigiéndole que no le restrinja la tomada de café y que esa es la única condición que ella exige para casarse. Sí, de por sí el café pues era muy popular en ese entonces y como es ahora, obviamente, pero por ejemplo cuando llegó por ejemplo a Suecia, ¿cómo es la historia del rey Carlos III? Bueno, resulta que Carlos III era uno de esos monarcas que no le gustaba que la gente pensara y que fuera incendiaria y que pensara diferente a él. Entonces se dio a la tarea de denigrar o crear desconfianza en el consumo de café. Entonces, él dijo, voy a hacer un experimento. Y habían dos gemelos condenados a muerte. Entonces él dijo, bueno, con estos gemelos condenados a muerte no los voy a matar. Los voy a poner en la cárcel y a uno le voy a dar té y al otro le voy a dar café. Y voy a comprobar que es un veneno. Que el café es un veneno. Que tanto el té como el café son veneno. Entonces les empezó a dar grandes cantidades de café, grandes cantidades de té todos los días a los dos gemelos. Y adivine qué pasó con esos dos gemelos. Bueno, simplemente la historia nos dice, para complementar, que se murió el rey, se murieron los médicos, después a los 83 años se murió uno de los gemelos, el que tomaba té, y posteriormente se murió, por último ya, el que tomaba café. A la edad de 87 años. O sea decía otro gran ilustrador de Europa que si el café es un veneno, pues es un veneno supremamente lento, precisamente haciendo referencia al experimento de Carlos de Suecia. Pero volvamos un poco a Procop, porque en Procop también pasaron más cosas. Otro gran actor de la humanidad que tomaba café en Procop en sus inicios como militar era Napoleón. Napoleón se tomaba 20 cafés al día. Era gran aficionado al café. Y otro gran personaje de la humanidad que tomaba café en Procop fue Benjamin Franklin, un precursor de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, cuando Benjamin Franklin viajó a Francia a buscar recursos para independizarse de Inglaterra, pues se encontró en Procop tomando café con todos esos personajes que estaban haciendo todos estos cambios políticos de ese entonces. Y de ideas. Entonces se arma un pool de personas. Sí, un aura muy intelectual y muy académico alrededor de tomar café. Entonces eso fue pasando, pero mientras tanto otros países también iban introduciéndose en la toma de café.
Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra abre su primera cafetería en 1652. La abre en Oxford. Y luego empiezan a abrir cafeterías en Londres. ¿Y qué pasó? Que fue tanto el boom del café en Inglaterra que 50 años después de abrir la primera cafetería ya habían 2000. Entonces Londres llegó a ser la mayor o la ciudad con más cafeterías en el mundo. Pero hay algo que no me cuadra. Los ingleses, ¿cuál es su bebida nacional? Pues es el whisky. Y aparte del whisky, ¿qué toman los ingleses? Ellos a las 4 de la tarde, ¿qué toman? El té. Exacto, entonces si eran los que tomaban café y los que tenían más cafeterías en su ciudad principal, ¿por qué empezaron a tomar té después de haber tomado tanto café? ¿Por qué cree que se dio como ese cambio de consumo? Bueno, no recuerdo bien, pero parece que hubo una prohibición del café. Bueno, no hubo una prohibición, pero sí hubo un lobby de una empresa que traía mercancías de la India y de la China, que era la compañía de las Indias. Entonces, ¿qué pasó? Que como la India es el país donde nace el té, Y eso fue colonizado por los ingleses. fue colonizado por los ingleses. Era Entonces una ellos colonia, era una colonia, entre comillas, era una colonia inglesa. los ingleses eran dueños de la India. Eran dueños de la India. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento de los ingleses en ese momento? Pues si nosotros somos dueños de la India, por consiguiente somos dueños del té, entonces lo que debemos tomar es té, porque somos los que lo producimos. Entonces volcaron todo el consumo de café que existía, lo volcaron al consumo De té. de té. Y ahí es donde los ingleses dejan un poco el consumo de café y empiezan a tomar té y a promover ese consumo. Y en todas sus colonias lo que le mandaba era té. Pero entonces miren que ya vamos en el siglo XVI y el café no se ha aparecido por estos lares, no ha llegado comercialmente a América, no ha pasado nada por acá. Hay que anotar una cosa, que los holandeses como eran tan negociantes y comerciantes, ellos eran uno de los principales transportadores de café de Asia Menor hacia Europa. Pero ¿qué pasó? Que los holandeses lo transportaban, pero igual el monopolio lo seguía teniendo Turquía. Entonces los holandeses que dijeron, venga, ¿por qué no tratamos de sacar una planta viva de allá y empezamos a reproducir nosotros el café? Al respecto, ellos sacaron una de las plantas y la llevaron a Ceilán. Ceilán es una isla muy grande que queda en el Océano Índico, por los lados de la India, que ahora se llama Sri Lanka. Bueno, pero entonces allá ocurrió una cosa muy particular, que ellos comenzaron a sembrar café y de pronto allá les apareció la roya, y la roya acabó con todas las plantaciones. Yo no sé si fue después. Pero fue mucho después. Entonces los holandeses sacan una planta, la empiezan a reproducir en el sudeste asiático y empieza a aumentar la oferta de café en el mundo. Entonces, al aumentar la oferta, pues inmediatamente bajó el precio. Entonces, cualquier cristiano se podía tomar un café en Europa después de esa producción mayor de los holandeses. Entonces empezaron a dar muchas cafeterías en Europa porque ya se volvía asequible. Pero esas cafeterías en Europa se empezaron a llamar de una forma particular. Se empezaron a llamar universidades de penique. ¿Por qué cree usted que se llamaban universidades de penique? No sé. Bueno, antes de contarles la Universidad de Penique, pues nos vamos a tomar un café. Ahora vamos a utilizar la prensa francesa, que es un método obviamente que se inventaron en Francia. También es uno de los métodos más utilizados en el mundo para hacer café, es muy fácil de manejar. Entonces acá lo que hacemos es el café previamente molido, con una molienda gruesa, parecida a la textura del Milo. Lo vamos a poner en la prensa francesa y acá vamos a hacer una infusión de 5 minutos para empezar a hacerlo. Entonces acá lo que vamos a hacer es
con el agua caliente vamos a vertir el agua caliente dentro de la prensa y vamos a dejar que se haga la extracción adecuada para poderlo disfrutar. Entonces, las universidades de Penique se empezaron a denominar así porque las personas que iban a los cafés podían ir a escuchar los políticos, los científicos, los artistas que ya estaban desde antes allá discutiendo. Entonces usted iba, se tomaba un café y escuchaba lo que estaban hablando. Entonces usted aprendía mucho de lo que se hablaba en los cafés. Y era tanta la afición del conocimiento que se hablaba en los cafés de Europa en ese momento, que si alguien no podía ir al café, le decía al amigo, ¿por qué va usted, toma nota y al otro día me pasa las notas para yo no llegar muy desactualizado? Y adivine, con esa práctica regular en todos los cafés de Europa, ¿qué nació? ¿Qué producto nació de esa práctica de tomar nota y entregarla al otro día ya actualizada? El periódico, me imagino que los periódicos. Exactamente. Ese fue el origen de los periódicos, el café, la tertulia del café. Exacto, ahí salió ese... El origen del periódico. El origen del periódico, de los diarios, nació en los cafés de Europa y de la actualización permanente tanto de lo político, de lo científico, y actual. De los artes. Entonces todo el mundo empezaba a generar conocimiento alrededor de una taza de café. De una taza de café. Porque, ¿qué pasaba antes de la llegada del café en Europa? ¿Qué tomaban los europeos? Los europeos, pues como no había café, tomaban licor. Exacto. Tomaban whisky, tomaban, bebidas alcohólicas, vino. Tomaban vino, tomaban cerveza, porque resulta que si se tomaban un jugo o agua, pues intoxicaban, porque el agua no era potable. Entonces, se mantenían borrachos, porque, pues imagínense, en Alemania hay una sopa de cerveza. Entonces, imagínense ustedes desayunando con cerveza. ¿Cómo estaba ya al mediodía? Estaba totalmente embriagado, que esa es una de las cosas, de uno de los problemas del licor. En ese entonces no había café, entonces la gente, como para mantenerse estimulada mentalmente, tomaban licor, pero entonces después de 10 tragos o 20 tragos de licor en el día, ya a mediodía ya era totalmente embriagados. Entonces, cuando llega el café, ya la sociedad europea empieza a estar sobria. Y cuando uno está sobrio, y aparte de eso, estimulado por la acción de la cafeína, pues empieza a pensar y se empieza a preguntar cosas y empieza a generar conocimiento. Y empiezan, gracias a esa conceptualización y a esa sobriedad, se empiezan a dar las primeras grandes revoluciones en Europa. Entonces empiezan a dar revoluciones como la francesa, se empiezan a dar revoluciones como la revolución industrial, porque usted se imagina en plena revolución industrial, en plena invención de la máquina de vapor, una persona medio borracha trabajando 12 horas al día con una máquina gigante. La cantidad de accidentes sería impresionante, pero con el café no pasaba eso. La gente estaba despierta, estaba atenta y podía estimulada, vigorosa. Y podía estar pendiente de lo que estaba fuerza. haciendo. Entonces se dan esas grandes revoluciones alrededor de la estimulación del café. Entonces acá ya pasaron 5 minutos de la extracción del café. Ahora lo que vamos a hacer es bajar el filtro y nos vamos a tomar un café de Jardín Antioquia, sembrado en la vereda de la Arboleda, y vamos a brindar con café. Si estuviéramos tomando aguardiente ya estaríamos borrachos. Entonces, salud, y nos vemos en el próximo programa del Mundo del Café. También la invitación para los que no nos pudieron ver en el canal de AUPAN, que nos vean en el canal de YouTube de Café La Vibe o en el canal de YouTube de AUPAN, y nos siguen en las redes sociales para que sigan aprendiendo del café. Salud. Muchas gracias.